Vamos a buscar en nuestras Biblias Mateo 24, siguiendo y continuando con el pasaje que estamos estudiando y siguiendo con nuestro estudio del libro de Mateo. Mateo 24, 8. El título del mensaje, señales antes del fin. Estas son las señales que va a haber, las que estamos estudiando antes del fin del mundo, el fin de los tiempos. Dice en el versículo 7, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y hambre y terremoto en diferentes lugares, pero esto será principio de dolores. Entonces, nuestro pasaje va, como ya dimos estos versículos la semana pasada, la anterior. Vamos a continuar con los versículos 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El versículo 13, no sé si lo podremos dar. No sé si dará tiempo. Bien. Que dice que el que persevera hasta el fin será salvo. La semana o la vez anterior hablábamos de las tribulaciones. La gran tribulación. Unos dicen que el creyente no va a pasar la gran tribulación, que el Señor vendrá, se llevará a su iglesia y ahí comenzará la gran tribulación. Unos teólogos dicen eso, que la iglesia va a estar en el cielo, que no pasaremos por aquí nosotros. Pero otros teólogos dicen que sí, la iglesia pasará la gran tribulación, apoyándose en versículos, en fin. Por ejemplo, en Apocalipsis dice, y él me dijo, ¿quién son estos?, pregunta Juan. Pues tú lo sabes, Señor. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Eso dicen algunos teólogos. Pero lo cierto es que pasemos o no por la gran tribulación, hermanos, todos pasamos por tribulaciones en esta vida. La Iglesia, a lo largo de los tiempos, siempre ha tenido persecuciones, siempre ha tenido problemas, siempre han martirizado a cristianos, de siempre, no es nada nuevo. Todos pasamos por enfermedades, por angustias, por problemas, por tragedias, accidentes, problemas en la familia, todos pasamos por ahí. Problemas en la escuela, problemas en el trabajo. En todo lugar de la vida, hermanos y hermanas, mucha aflicción. El Señor Jesucristo nos advirtió y nos avisó diciendo, en este mundo, en este que estamos, tendréis aflicción. En este pasaje vamos a aprender de esto, de la aflicción y de mucho más, cuando sigamos corriendo versículos para abajo. Esto es un mensaje, el capítulo 24, profético. Pero lo estamos estudiando de forma muy práctica. La profecía, para hablar de las profecías hay que ser un teólogo y conocer mucho la palabra de Dios y al final yo he oído, como dije la vez pasada, aquí teólogos hablar de cosas y que luego no se han cumplido y no es que no sea creyente el que ha predicado, sino que como mejor se estudia la profecía, hermanos, ¿sabéis cuándo es? Cuando estemos en el cielo. Lo vamos a ver esto versículo por versículo y vamos a estudiar todas las profecías ya cumplidas y va a ser muy fácil estudiarlas. Ya las vamos a ver todas a toro pasado. Pero adelantarse y leer el libro de Apocalipsis y cosas así, yo sería mucho más prudente. Nos quedamos en el versículo 9.
Dice así: entonces os entregarán a tribulación y os matarán. ¿Cuándo? El versículo anterior dice: cuando comiencen los dolores de parto, cuando sea el principio de dolores, en los últimos días. Entonces el cristiano va a sufrir más. Los cristianos que lleguemos a esa fase, si llegamos nosotros, vamos a sufrir más. La gente, el mundo nos va a aborrecer. Y nos va a aborrecer tanto que nos van a entregar a tribulación. Y algunos hasta la muerte, como nos dice el versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Si esto es verdad, lo que la palabra de Dios dice, y lo es, entonces podemos concluir de la siguiente manera. Número 1, que como cristianos no estamos exentos de tribulación, hermanos y hermanas. Como cristianos no podemos creer en el evangelio de la prosperidad, de que todo me va a ir bien. Esto es una falacia. Todo me va a ir bien. Yo me hago cristiano y todo me va a ir bien. Esto es una falsedad. Aquí claramente nos lo dice esto. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Hermanos, no estamos exentos de la tribulación ninguno de nosotros. No estamos exentos de angustia. Ser cristiano no significa que tengamos ninguna inmunidad diplomática. Contra las malas noticias, contra los acontecimientos que ocurren en nuestra vida, contra las injusticias, contra las caídas, contra las tentaciones, contra las tribulaciones de este mundo. Todo lo contrario, como cristianos vamos a ser atacados por el diablo en muchísimos casos. Dios en su sabiduría, hermano y hermana, usa esas tribulaciones para cumplir su propósito en nosotros. Dios las usa. Es a través de las tribulaciones que el Señor purifica nuestra fe, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, con la prueba, con la tribulación. Entonces sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Y es a través de las tribulaciones que aprendemos paciencia. Hermanos míos, tened sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hermanos míos, tened sumo gozo cuando os halléis. No quiere decir, ten paciencia, ten gozo si te vienen pruebas, si te vienen. Si no te vienen, no tengas gozo ni tengas paciencia. El apóstol da por sentado que nos van a venir pruebas. ¿Cuándo? Dice, cuando os halléis en diversas pruebas. Es decir, que las pruebas, hermanos y hermanas, nos van a venir a todos. En forma de enfermedad, en forma de economía, en forma de hijos, en forma de trabajo. Tú a saber, cada uno, el Señor, cómo nos trata. Pero sobre todo a través de las tribulaciones que Él nos enseña a depender completamente del Señor. Ya lo dice el apóstol Pablo, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de vuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Dice Pablo, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Un gran cristiano el apóstol Pablo, un gran apóstol, y él pasó por muchas tribulaciones, y nos dice en este versículo que él pasó por azotes, ser desprendido de una pared con una canasta, 40 azotes menos uno, 2 o 3 veces, persecuciones, hambre, por el desierto, hermanos enemigos desde la iglesia. El apóstol Pablo sufrió todo esto.
Como cristianos, hermanos, tenemos que aprender esta lección. Y muchas veces podemos confiar en las promesas de Dios, muchas veces, pero a veces confiamos más en nosotros, que tenemos fe, que estamos confiando en nosotros, que tenemos buenas obras, que somos buenas personas. Qué bueno, ¿no? ¿Verdad? Es tener una fe, pero cuidado, hermanos y hermanas, en confiar en nosotros mismos, aun en las cosas buenas. Cuidado. El apóstol Pablo sufrió y nos dice que no confiáramos en nosotros mismos, sino en el Señor que le resucitó de los muertos, el cual nos libra y nos libró, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. No en nosotros, hermanos, depositar nuestra esperanza, nuestro consuelo en el Señor. Dios también permite la tribulación en los cristianos, claro que la permite. ¿Para qué? Para que demos testimonio lo que es la paciencia, lo que es el gozo, la fortaleza de ser cristiano. Y muchas veces creo yo que todas estos que pasan por tribulación son salvos, por supuesto. Esto sucedió en el pasado, la tribulación sucedió en el pasado y va a suceder en el futuro, y va a suceder en el futuro y en el presente también, y por supuesto en la gran tribulación. Podemos leer de personas que estaban cantando cuando estaban en una hoguera, lo podemos leer, de cristianos que fueron perseguidos y a causa de su fe. He dicho que la Iglesia de todos los tiempos ha sufrido persecución y han habido cristianos que lo han metido en una hoguera a causa de su fe. Asesinados por el Señor Jesucristo o cantando, creyentes, Pablo y Silas en Filipos fueron encarcelados por echar el demonio de una pitonisa. Entonces se le fueron las ganancias a los amos de esa chica. Y en el nombre del Señor Jesucristo, que salga de ti, y claro, que salga de ti el demonio de la chica. La chica perdió el poder. Y entonces los que eran dueños de la chica, pues arremetieron contra ellos, sumaron al pueblo y a Pablo y Silas los metieron en la cárcel, lo azotaron y cuando estaban dentro de la cárcel, ¿qué estaban haciendo? Cantando himnos. Yo estaría llorando. Sí, así como lo digo. 40 azotes menos uno, con varas, y estaban cantando. Habían sido azotados y estaban cantando y glorificando al Señor. Y en otros casos, siendo devorados por leones. ¿Cómo es posible que estos cristianos tengan tanto gozo en esa situación, tanta paciencia? Mirad qué alegría tenían estas personas, Pablo y Silas, aún a punto de perecer. Para mí eso me da paz, vivir así y morir así. Yo me gustaría morir así. Y eso, el Evangelio, la palabra de Dios, los transformó. Y así fue. Y en el final Dios permite muchas veces las tribulaciones para que los demás gentes vean nuestro testimonio y también sean salvos. Número uno, como he dicho, como cristianos no estamos exentos de tribulaciones, no estamos exentos, no nos engañemos, es una falacia. Número dos, como cristianos no debemos sorprenderlos de los ataques de los demás. Por ejemplo, Mateo 10, mirad lo que os voy a leer. 10, 21. El hermano entregará muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todo a causa por mi nombre, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Esto lo daremos, el que persevera hasta el fin lo daremos en otro versículo. Aborrecido no significa, y seréis aborrecidos, no significa que seréis odiados, sino seréis queridos menos queridos. No tanto.
A Jacob amé y a Esaú aborrecí, dice la Escritura. No quiere decir que aborreció a Esaú, sino que lo tenía en menos estima. Por lo tanto, nosotros estamos en menos estima, no aborrecidos, odiados. Ese es el sentido de la frase. Vamos a reconocer la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ya pasamos por este versículo y se parece mucho, ese versículo que he leído, se parece mucho a nuestro pasaje de Mateo 24. ¿Por qué? 10:34. Espérate, quería seguir. 10:34. No penséis que he venido a traer paz en la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido a poner en disensión por el Evangelio, por el Evangelio, por el Señor. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. No nos sorprendamos de que en nuestra casa nos pasen estas cosas, que los demás nos aborrezcan, que seamos menos queridos. Más adelante, en la gran tribulación, el odio va a ser tan alto, aquí ya va a ser odio, que los hermanos van a contra hermanos. Este que es cristiano, contra este que lo va a decir a cierta autoridad, de cierta gente que tenga autoridad para aquellos días, y entonces hermano contra hermano. Este es creyente, este es cristiano. Hermano contra hermano. Padres contra hijos. A nuestro Señor Jesucristo, sus hermanos le dijeron, sus hermanos no creían ni siquiera en Él, su hermanastro, mejor dicho, no creían en Él. E incluso le dijeron, tú estás loco, tú estás fuera de sí. Cuanto más a nosotros, que somos simples seres humanos. Se lo dijeron al Señor Jesucristo, como a nosotros. Se van a burlar de nosotros que no hacemos las mismas cosas que ellos, que nos van a calumniar, que nos van a atacar por cualquier cosa, y esto va a aumentar, se va a aumentar al final. De seguro nos dice nuestro Señor Jesucristo que esto va a aumentar al final. 3. Número 3. Esto tiene que ver mucho, lo que voy a decir, que no te sorprendas si Dios permite, fíjate lo que te voy a decir, no te sorprendas si Dios permite la muerte de cristianos en manos de no cristianos. No te sorprendas. De no cristianos pecadores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Eso lo dice la palabra de Dios. El odio de los incrédulos vaya a ser de tan alto grado que matarán a los cristianos. Y han matado y matarán a buenos cristianos. Se seguirá haciendo. Se sigue haciendo aquí porque no conocemos, pero cuando leemos Puertas Abiertas, vemos en los países musulmanes que, la persona que se manifiesta creyente del Señor Jesucristo, lo cuelgan en una máquina, en una grúa. Allí es terrorífico ser en los países musulmanes, en Irán, ser cristiano. Aquí porque vivimos, de momento no se meten con los cristianos, pero más adelante veremos cómo se meten de otra manera. Lo vamos a ver. Pero Dios lo permite para que se cumplan sus propósitos en la historia, hermano. Así como Él permitió la muerte de su Hijo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Cristo vino a la tierra, irrumpió en nuestro mundo y murió por nuestros pecados. Y esto hay que tener mucho en cuenta, que los mártires, los que mueren por Cristo, reciben más gracia y reciben más recompensas al final, naturalmente. De la misma manera que el infierno, hay diferentes grados de infierno, en el cielo hay diferentes grados de escalas, coronas. Yo no puedo ser como el apóstol Pablo, aunque el Señor Jesucristo murió por mí y pagó el mismo precio por mí que por ti, pero las coronas no son las mismas. Indudablemente que no. Ellos recibirán una recompensa mayor al final. También no nos olvidemos las palabras del salmista cuando dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza!
no nos sorprendamos la muerte de creyentes en manos de no creyentes pecadores. Número 4. Si este pasaje de Mateo es verdad, entonces podemos aprender y concluir que la gente nos aborrece por las causas de Cristo, como dice. La gente nos aborrece por causa del Evangelio. Juan nos lo dice. Si el mundo os aborrece, sabéis que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Por eso el mundo os aborrece. Pero a lo mejor tú estás pensando, a mí nadie me aborrece. Yo no noto nada. A mí nadie me odia. Pero en términos bíblicos, si no nos aman, nos aborrecen. En términos bíblicos. Y también hay que tener en cuenta que muchos mundanos son muy hipócritas, que parece que te aman, pero a lo mejor es porque hay negocio por medio, le compras, en fin, y parece que te aman, te quieren y son muy atentos contigo y se despiden de ti de una manera que pase un buen día y cosas así, que es pura hipocresía. Y la verdad es que nos aborrecen por nuestra religión, por nuestro cristianismo, nos aborrecen porque no vamos a sus fiestas, nos aborrecen porque no queremos seguir la corriente de ellos, decir mentiras. No seguimos esas corrientes, pues tú no puedes vivir en este mundo, tú estás fuera de este mundo, las mentiras tienen que vivir en este mundo. Sobornar a las autoridades y en último término ese odio se va a desatar, es lo que va a pasar ese odio al final, en la gran tribulación. Y va a haber mucha traición y nos van a entregar los creyentes que vivan en aquella fecha, porque en la gran tribulación, cuando la Iglesia esté con el Señor, que es lo que yo creo, que no va a pasar la gran tribulación, pero habrán hermanos que hayan oído del Evangelio en esta Iglesia, pero que ha venido el Señor, se ha llevado a toda la Iglesia y allí ha quedado uno ha quedado por ahí por el banco suelto. Pero yo oí eso. Aquí no hay más. Esto es verdad. Si están todos los bancos vacíos y he quedado solo yo por ahí. Ese va a pasar la gran tribulación. Ese se puede convertir y puede ser salvo, efectivamente. Pues ahí nos van a entregar la tribulación. A ese le puede suceder todo esto. Número 5. Como digo, lo hago práctico porque hacer teológico cuesta mucho seguir. Debemos tener cuidado de no tropezar. Mateo 24:10 nos dice, muchos tropezarán entonces, y os entregarán uno a otro, y uno a otro se aborrecerán. Muchos sucumbirán, muchos tropezarán. Cuando viene la tribulación, tropezarán. Los que no tienen base, ¿quién va a tropezar? ¿Y quién tropieza ahora mismo? Cuando viene una persona de una denominación, le hace tambalear, no tiene una fe fundamentada, su fe no tiene base, y viene, perdonad que lo diga, un testigo de Jehová, y empieza para arriba, para abajo y para el lado y no sabes qué contestar. No tienes raíces, no conoces la palabra de Dios y por ende no te envuelve y te pones a dudar, no tienes raíces, no tienen base, no tienen fundamento. Los que no tienen raíz a veces no permanecen en Cristo, no perseveran, tropiezan. En la parábola del sembrador, nuestro Señor Jesucristo nos enseña en el capítulo 13:10, dice así, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Muchas personas vienen a la iglesia, oye la palabra de Dios, y yo allí en mi trabajo le hablo de la palabra de Dios, eso me gusta, es fabuloso. Claro, es la palabra de Dios. Yo he dado consejos allí esos que son copias de la Biblia, en mi trabajo, que han pasado los años. Y me dice, mira, Silverio, yo recuerdo que me dijiste esto una vez. Y yo no me acuerdo lo que te dije.
pues me dijiste esto y me funcionó en relación a las relaciones interpersonales, a no caer en determinadas tentaciones, en fin. Y eso me funcionó, digo, claro que funciona. Y creen que es mío, es de la palabra de Dios, que es copiado. Y todo esto, hermanos, he visto personas así que les encantan los himnos, los mensajes. ¡Qué bello es esto! Y los vemos por aquí unos meses, pero no tienen raíz. No tienen raíz. Pero no tienen raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropieza. Los vemos por aquí unos meses y ya no vuelven más. Muchos tropezarán. Qué triste, nos dice este texto. Muchos van a dejar de ser cristianos. Muchos negarán al Señor Jesucristo. Todo esto niegan. Niños, les digo, a los niños, a los jóvenes, a los adultos que crecen en iglesias como esta, donde la doctrina, hermano, os aseguro que es pura, sana, es sana doctrina. Que crecen en iglesias buenas como esta, que tienen Biblias, que se bautizan, vienen unos meses y dejan la iglesia. A lo último, estas personas van a tropezar en la tribulación. Aplicación. Aplicación. Tú permanece, tú persevera en el Señor Jesucristo, a pesar de los pesares, a pesar de los anticristos, a pesar de las personas que ponen palos en las ruedas, a pesar de las guerras, las pestes, el hambre, los terremotos, las pestes, esto que estamos pasando ahora mismo, que uno vienen a la iglesia por amor al Señor y otros pues como excusa dejan de venir. Tribulaciones, tropiezos. Nuestro Señor nos dice que en los últimos días habrá muchos falsos, otro versículo, el 11, falsos profetas, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Siempre ha habido falsos profetas. Siempre ha habido falsos profetas. Si leemos en los primeros libros de la Biblia, ya Dios advirtió a Moisés de los falsos profetas. Pues en desde los últimos días van a haber muchos falsos profetas y van a engañar a muchos. Y lo que va a pasar es que van a enseñar que con mucha astucia esos falsos profetas, van a enseñar con mucho carisma, de tal manera que van a engañar a muchas personas para que dejen el evangelio verdadero. Entonces, aplicación, ¿cómo debemos actuar para que no nos engañen? ¿Cómo debemos actuar? ¿Cómo sabemos si estas personas dicen la verdad? Si van a estar predicando en púlpitos como este y otros semejantes, si van a estar predicando y mucha gente les va a seguir y a veces se le oye decir que hacen milagros, ¿cómo vamos a saber si son apóstoles fraudulentos o son apóstoles de la verdad? ¿Cómo lo vamos a ver? ¿O si son verdaderamente profetas de Dios? Esencialmente hay tres pruebas. La primera prueba, el falso profeta es cuando enseña algo contrario a la palabra de Dios. Inmediatamente podemos describir y definir y catalogar como un profeta falso, porque es contrario a la palabra de Dios. Si enseña algo contra la ley de Dios, es un falso profeta. Ya nos lo dice en Deuteronomio, dice, cuando se levante en medio de ti profeta o soñador de sueños, le dice Dios a Moisés, y te anunciare señales prodigiosas, si se cumpliere la señal o prodigio que él anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. No le deis crédito. No olvidemos estas palabras. No olvidemos
que dice que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo la conciencia cauterizada de demonios. No olvidemos estas palabras. Se nos habla el apóstol en los últimos días, que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Son falsos profetas, de seguro que son falsos profetas, seguro. Número 2, en este apartado, el profeta es falso cuando niega la doctrina del Señor Jesucristo. Pero hubo también, dice Pedro, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros, entre nosotros, en la iglesia del mundo, falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, si ya las conocemos. Y ahora hablaremos un poquito de ello. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. ¿Cómo sabemos si son espíritus engañadores? ¿Cómo sabemos si son falsos profetas? Hablan tan bien, hay tanta gente que les sigue. ¿Cómo me dicen algunos? ¿Cómo me emociono cuando oigo predicar a tal o cual? En los himnos, y yo incluso hasta lloro. Y yo he ido a ver ese predicador y digo, pero si esto es un charlatán, si esto es un charlatán que solo pide dinero. Para mí, si el predicador, hermano, fijaos, si no enseña y no cree en el nacimiento de Cristo de una virgen, no es de Dios. Si el que predica no cree, el predicador no cree en Jesucristo como Dios, como la segunda persona de la Trinidad, es un falso profeta. Si ellos no creen en Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres, si no creen en el sacrificio del Señor Jesucristo que fue eficaz para el perdón de nuestros pecados, si no creen en la intercesión, seguro que son falsos profetas. Y en último lugar, el profeta es falso cuando, y esto es lo más claro, cuando no produce el fruto de Dios. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. Todo árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el bueno no puede dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Yo me he confundido en un naranjo borde y todo era igual. Y cuando abro una naranja no hay quien se la coma. No hay quien se la coma. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis, hermanos. Por sus frutos los conoceréis. Muy claro nuestro Señor. Estas personas que estamos mencionando no tienen el fruto de Dios. Para mí lo más importante de todo esto no es que haya muchos falsos profetas, pero que muchos creen en esos falsos profetas, como nos dice Pablo en Tesalonicenses. Pero volvamos a nuestro pasaje del versículo 12 y concluimos. Y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará. El Señor nos da otra señal. Por haberse multiplicado el pecado, la corrupción, el amor de muchos se enfriará. La maldad está en el mundo desde que el pecado entró en Adán y Eva, en el pecado original. Hubo mucha maldad en la tierra en tiempo de Noé, por eso el Señor aquello lo enterró en agua y en consecuencia vino el diluvio. Toda la maldad que había en Sodoma y Gomorra, toda esa maldad, había abominación, había corrupción. Toda esa maldad se va a multiplicar cuando llegue la gran tribulación. Aquí en España
Se ha legalizado hace 10 años, se legalizó, habían 3 casos, 3 supuestos del aborto. El otro era la supuesta angustia de la madre, uno era, en fin. Y por ahí se están colando. Desde que salió esta ley hace 10 años, hay cada año 100.000. Por eso digo que se está multiplicando la maldad. Cada año hay 100.000 abortos. Por lo tanto, 10 años a 100.000, 1 millón de niños asesinados. Niños de 8 años, de 10 años, 9 años, 8 años, que podríamos tener en nuestros colegios, en nuestras universidades, renovando el parque. Ahora tendría que estar por la escuela. Pues todos esos niños, al multiplicarse, que se está multiplicando la maldad, son asesinados. Y en cambio, están protegiendo y gastando ingentes cantidades de dinero en conservar el lince ibérico, que no se extinga. Están protegiendo a este animal. ¿Cómo es posible? Se está multiplicando la maldad. Ya en España ya se está tomando en cuenta. En Holanda, en Europa se está multiplicando la maldad y eso le llaman progresismo. En Holanda las personas de más de 65 años no entran en la UCI. Como son personas que ya no generan, no producen, no inyectan al sistema, pues esos ya no entran a la UCI. Se ponen enfermos, pues, a un hospital normal y ya está. Un anciano, como no produce, no es necesario que invirtamos más en él. ¿Para qué lo vamos a atender? Mejor es que eso yo le llamaría eutanasia activa. Y nos quitamos el problema. Y esto es lo que se llama progresismo. La maldad se está multiplicando. Le llaman progresismo a hacer estas cosas. Yo le llamo atraso. Y hay gente que le llama progresismo. Y esto forma parte, hermanos, del anticristo. Esto es lo que a mí me lleva a pensar cuando veo estas cosas así, que tú, que yo, que estos hombres de 65 años, estos niños no nacidos, están hechos a imagen y semejanza de Dios. Incluso el ladrón en la cruz, sí, hombres caídos, los dos caídos, como tú y como yo, hombres caídos, pero hechos a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, esto que estoy diciendo, ya entrarán a juicio. Ya entrarán a juicio. Se va a multiplicar la lujuria, se va a multiplicar las pasiones vergonzosas en aquellos tiempos y todo esto tan feo. También se va a multiplicar la rebeldía, la soberbia, la ingratitud, la desobediencia a los padres. Cuando yo leo en Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, sin afecto natural, implacables. Cuando veo a los jóvenes, a un niño tan desobediente, tan rebelde, me acuerdo de este pasaje. Como digo, estamos en los últimos días y esto ya estaba profetizado. Cuando se multiplique la maldad, cuando se multipliquen las antivirtudes, las virtudes bíblicas van a decaer. Cuando se multipliquen las antivirtudes, las virtudes bíblicas van a decaer. Especialmente la más grande de todas. ¿Cuál es la virtud más grande de todas? La esperanza, la fe, el amor. Pues el amor, nos dice aquí el texto, el amor de muchos se enfriará. Se enfriará. Por eso os estaba diciendo que el que persevera hasta el fin, ya lo iremos abriendo ese pasaje. Pero el versículo no nos dice el amor hacia quién, el amor entre quién. Habrá odio, en esos días habrá aborrecimiento.
se van a aborrecer los unos a los otros. Pero la raíz de todo esto es la falta de amor a Dios. Porque si uno ama a Dios, fijaos, si uno ama a Dios, ama a sus hermanos, ama a los demás. A pesar de lo que le hagan, ama a los demás. Entonces a lo mejor no podemos parar la maldad del mundo nosotros. ¿Qué podemos hacer nosotros contra eso que os he dicho? Contra esos 100 millones de niños. ¿Qué podemos hacer nosotros? No podemos parar la maldad aquí en España, pero sí podemos examinarnos en tanto nuestro amor y nuestra relación con Dios. Esto es esencial. El primer mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Y el segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Entonces no dejes, hermanos y hermanas, sobre todo en estos tiempos, y concluyo, no dejes que se enfríe tu amor por el Señor. Tu amor por el Señor. Tu amor por Dios. Tu amor por Jesucristo. No pierdas tu primer amor por el Señor. Búscalo. Lee las cartas de amor que Dios nos envía. Ten comunión con Él. Obedécelo. Demuéstrale que tú le amas. Amar a los hermanos. Ama a tus hermanos. Si tú amas a Dios, amas a los hermanos. El amor a Dios es inseparable del amor hacia los hermanos. El amor hacia los hermanos es inseparable del amor a Dios. Ama a tus hermanos, ama a Dios, compártele el Evangelio y es lo mejor que puedes hacer por ellos. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra en esta mañana. Rogamos que seas tú, Señor, quien ha hablado, que no sea yo, que mis palabras, Señor, puedan edificar, puedan enseñar a mis hermanos en esta mañana. Te ruego, Señor, que tú los guardes de todo mal, que tú les guardes, Señor, a mis hermanos de toda tentación, de todo mal pensamiento, Señor, de todo mal sentimiento, de afecto, de rencor y de cualquier cosa, Señor. Cuídanos, Señor, darte gracias por esta semana que nos has dado de trabajo, de bendición, y te ponemos delante de nosotros la siguiente semana para que tú nos cuides, Señor. Estamos confiados en ti. En el precioso nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén.